Bien, vamos a recordar un detalle. Cuando nosotros formamos las tablas de distribución estadística, debemos ordenar la variable, simbolizada mediante x sub i, de dos formas posibles. Se puede ordenar de menor a mayor y se puede ordenar por intervalos. Entonces, el motivo de este vídeo es saber cuándo debemos expresarla de menor a mayor y cuándo se debe expresar en forma de intervalo. Nos ponemos en situación. Es una parte importantísima en estadística. Tres supuestos. Supongamos que hago un análisis o un estudio estadístico de las faltas de ortografía de los alumnos de una clase. Y yo tengo los datos que aparecen en la lámina. Segunda situación. Me voy a una maternidad, a un hospital, y voy a tomar el peso expresado en kilogramos de 50 recién nacidos. Aquí tenemos los datos obtenidos. Y tercera situación. Alumnos de una clase, voy a tomar las pulsaciones. Tengo los datos obtenidos. ¿Cómo iniciamos la tabla estadística en estos tres supuestos? Sentido común. Nos vamos a poner en situación y empezamos con el primero de los casos. Razonemos. Yo he realizado un estudio estadístico de las faltas de ortografía de los alumnos de una clase y me pueden pedir que halle los parámetros estadísticos de centralización o de dispersión. Y en todos los casos siempre debemos empezar la tabla con los valores de la variable y la frecuencia absoluta. Analizo el caso. Yo observo los valores de la variable. Son muy sencillos. El valor más pequeño vale 0 y el valor mayor vale 5. Es decir, solamente toma 5 valores. Como curiosidad, se trata de una variable estadística cuantitativa discreta. ¿Cómo empezaríamos la tabla? Pues tan sencillo como ordenar los valores de la variable de menor a mayor. Variable 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Segunda columna. Necesito las frecuencias absolutas, es decir, cuántas veces aparece cada una de las variables. Analizamos. El 0 parece ser que aparece 12 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el inicio de la tabla para poder hallar los distintos parámetros. Vamos con el segundo caso. Vamos a recordar, en el segundo caso, habíamos tomado las pulsaciones de los alumnos de una clase. Analizo. Es evidente que de la misma forma se trata de una variable estadística cuantitativa, se expresa mediante números y es discreta, porque las pulsaciones son valores concretos entre dos números dados. No puede tomar los infinitos valores de un intervalo. Es una variable cuantitativa discreta. Pero tenemos un problema. Si yo ordenara las variables de menor a mayor, empiezo en el 51, seguiría analizando, si la vista no me falla, luego el 61, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un problema porque hay muchas variables distintas. Nos vamos a salir de la tabla. En este caso, debemos agrupar las variables mediante intervalos. Yo tengo marcados los intervalos y no es el motivo de este vídeo explicar cómo se hacen los intervalos. Lo vamos a hacer en otro vídeo. Repetimos. Aunque se trate de una variable cuantitativa discreta, si el número de variables es muy elevado y no se repiten muchas veces, al poner las variables en la tabla vamos a tener una tabla muy incómoda de manejar. En ese caso se forman intervalos. Curiosidades. A cada uno de los intervalos se denominan clase y mi problema es que necesito tener la variable y la frecuencia para seguir la tabla. Una vez que tenemos los intervalos, ¿cómo se halla lo que va a representar la variable estadística? Se denominan marcas de clase y van a hacer la función de variable estadística. Extraordinariamente sencillo. Es
el centro de los intervalos. Sumamos los extremos y divido entre 2. 49,5 más 56,5 entre 2, 53. Sumo extremos entre 2. Y, pequeños detalles, la diferencia entre cada uno de esos valores siempre es la misma, porque la amplitud entre los intervalos es igual. Repito, no es el motivo de este vídeo explicar cómo se hacen los intervalos. Lo que pretendo que entendáis, si me encuentro un cierto número de variables estadísticas, en este caso cuantitativas discretas, aunque sean números naturales, si hay muchas variables y no se repiten demasiadas veces, dado que me ocuparían mucho en el inicio de la tabla, debemos expresarla mediante intervalos. Variable estadística, suma de extremos entre 2. ¿Y cómo hallaríamos las frecuencias absolutas? Muy sencillo. Se trata de ver de todas las variables que aparecen, en este caso de las 30 pulsaciones que me dan, ¿cuántas están comprendidas en este intervalo? Va a haber una. Número de variables en este intervalo. Vais pasito a paso, aparecen 2. Variables dentro de este intervalo, 6, 11, 5 y 5. Una vez que tenemos las marcas de clase que van a hacer la función de la variable estadística y cada frecuencia absoluta, el resto de la tabla extraordinariamente sencillo. Pasamos al siguiente caso, nos vamos a una maternidad y vamos a tomar los pesos de unos recién nacidos. Razonamiento similar al anterior. Tengo dos posibilidades. Analizo cuál es el menor de los pesos. Tiene cierta dificultad. Tendríamos que andar mirando cuál es el menor y cuál es el mayor. Si los ordeno de menor a mayor, la tabla va a ser muy complicada porque aparecen muchas variables. Agrupamos en forma de intervalo. Explicaré en su momento cómo se hace el intervalo. Ya tenemos los intervalos denominados clase. Segundo paso, vamos a hallar las marcas de clase, que van a hacer la función de la variable estadística. Sumo extremos, divido entre 2, 1,85. Sumo extremos entre 2, tenemos las marcas de clase. A todos los efectos, para continuar la tabla, van a hacer la función de la variable estadística. Frecuencia absoluta, mismo rollito. Os armáis de paciencia y debéis analizar cuál de las variables que aparecen dentro de las 50 que me dan en ese intervalo. Parece ser, si queréis paráis el vídeo y comprobáis que hay 4 de estas variables cuyo valor está comprendido entre 1,65 y 2,5. Hay 5 de estas variables en este intervalo, 13 de estas variables en ese intervalo y así sucesivamente. Tenemos la variable estadística, tenemos la frecuencia absoluta, podríamos continuar la tabla sin ninguna dificultad. Y, detalle, se trata de un caso de variable estadística cuantitativa, el peso se expresa mediante números, pero continua. Motivo, el peso de esos recién nacidos va a ser cualquiera de los infinitos valores entre el bebé que pesa menos y el que pesa más. Resumen al contenido del vídeo. Para formar las tablas estadísticas, dos posibilidades. Expresar las variables de menor a mayor es lo más sencillo. Y segunda posibilidad, si eso nos complica la vida, debemos formar intervalos. Vamos a hacer ejercicios para comprender cómo se obtienen los intervalos. Tema concluido.